Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía. Si se pueden dar cuenta, en la tarde de hoy tenemos un escenario un poquitito diferente al que siempre tenemos, ya que por un incremento que hemos tenido en los casos de personas que están buscando asistencia por el coronavirus del 2019, hemos tenido que salir de la consulta, hacer una pequeña pausa y en nuestro vehículo poder cumplir de llevar un poco de información a aquellas personas que están interesadas para conocer sobre este proceso del coronavirus del 2019 y cómo se está comportando en este momento en la República Dominicana. Para estos fines tenemos un especialista, un conocedor de la materia, que es el doctor Eddie Perestén, quien es médico epidemiólogo salubrista, quien tiene varias maestrías en lo que es la información y sobre lo que tiene que ver con la formación de personal en salud, así como brindar conocimiento. El doctor Eddie Perestén ya es un asiduo o un habitual en nuestro programa. En ese sentido, queremos hablar hoy de cuál es la situación real del coronavirus del 2019. Hemos observado cómo el ministro de Salud declaró una emergencia epidemiológica en la República Dominicana y quisiéramos saber en qué consiste ese concepto y qué situación podemos esperar en la República Dominicana luego de este incremento en los casos diagnosticados de coronavirus en República Dominicana. Queremos hablar de cuál es la realidad actual de este proceso. Para eso, repito, hemos invitado al doctor Eddie Perestén y con él estaremos conversando este tema. Esta es nuestra propuesta en la tarde de hoy, así que por favor quédese con nosotros. Regresamos en un momento. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Es tanto nuestro compromiso que hemos tenido que hacer el programa de hoy desde el vehículo, ya que tuvimos que hacer una pausa en la consulta por la gran cantidad de personas que estamos evaluando en estos días con casos positivos de coronavirus. Dada la situación que estamos viviendo, hemos querido conversar con un experto en la temática de la epidemiología. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el escenario en el cual nos encontramos? Para estos fines hemos querido invitar a un experto, que es el doctor Eddie Perestén. Doctor Perestén, muchas gracias por estar con nosotros y un placer para las personas que miran 360 grados participar con usted de este espacio. Como siempre, Héctor, doctor Balcácer, por la confianza, tenemos el placer de estar contigo en tu programa y de compartir. Siempre es grato reflexionar con estas cosas que nos están pasando en el país y a nivel mundial. Ahora nos encontramos en una apertura de la economía, algo que está pasando en diferentes puntos de Latinoamérica y también de otras latitudes como Europa, por ejemplo. Fíjate, la experiencia que hay a nivel internacional en países que empezaron primero a abrir la economía es que precisamente los casos van a aumentar. A medida que tú haces una movilización de la población, tú tiendes a tener más casos y eso era algo que se esperaba. Algo que de alguna manera las autoridades gubernamentales, tanto las que están fuera como dentro del país en que ocurre este tipo de actividad, tiene que estar preparado porque es precisamente algo de lo que estamos posiblemente viendo ahora, una apertura de la economía, una mayor movilidad. Recuerda que nosotros tuvimos, cuando estuvimos confinados en esas primeras semanas, el Google, la plataforma de Google nos dijo que estábamos en la reducción de un 80% de la movilidad. Eso es algo impactante. O sea, tú tienes un 80% de tu población que no interactúa, que no se mueve en los lugares que más se hace interacción, cafés, bares. Es decir, que tú tenías una gran cantidad de personas en su casa confinados. A medida que comienzas a abrir la economía, entonces comienza la movilización, comienza la interacción y sobre todo una de las cosas más importantes que hemos aprendido con la experiencia internacional, por ejemplo, fíjate lo que está pasando en Chile. Chile hizo una buena contención al principio de la pandemia, pero ahora es un desastre. Ahora tenemos una cantidad de casos en Chile que tuvieron que volver a cerrar la economía. En Alemania, sin embargo, son polos opuestos, se ha ido abriendo la economía, han ido aumentando los casos como era de esperarse, pero no ha habido complicaciones y ha habido menos mortalidad. Entonces fíjate que son cosas importantes y es bueno que
que por eso te digo, a mí me gusta mucho cuando vengo a tu programa, porque reflexionamos sobre los temas más actualizados y más al día de lo que es el COVID-19. Es importante que no se baje la guardia. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, esos países como Alemania. Han hecho, en primer lugar, han dado indicadores claros de cuándo abrir y cuándo cerrar la economía. Y cuando digo indicadores claros, tiene que haber, por ejemplo, el indicador X es el que me va a decir, o los indicadores X me van a decir qué tanto yo puedo abrir, qué tanto puedo cerrar. En el caso específico de Alemania, ellos han podido ver qué tanta mortalidad, o sea, cuál es la tasa de letalidad que tiene después que abrieron la economía, qué tanta capacidad de camas tienen, tanto en hospitales como en cuidados intensivos, y sobre todo ellos han visto a ver cuánta gente se le está complicando. Eso es una de las cosas que esos son los indicadores que ellos tienen más, vamos a decirlo así, con más fuerza para saber si abren, si cierran la economía, y han hecho una, vamos a decirlo así, una campaña educativa cada vez que abren las fases de la economía, y no solamente una campaña educativa bien centrada en la población que abren, sino que también están haciendo lo que se llama el aporte de insumos, o sea, darle a la población mascarillas, hacer regulaciones de mascarillas para salir a la calle, guardar el distanciamiento físico, que es importante, y darle a la población en diferentes puntos, sobre todo en los lugares públicos, la forma de lavarse las manos, tener medidas de higiene para evitar que el virus sea llevado desde tus manos a la cara y poder contagiarte con el virus. Doctor Eiberstein, algo que llama mucho la atención es que usted deja entrever en sus palabras como que esto era algo que se esperaba, como que era una situación que se veía venir, pero el problema ha sido que, como bien usted decía, posiblemente el sistema que se había acostumbrado, incluyéndome a mí que lo había dicho, no habíamos tenido una saturación del sistema de salud, las camas se encontraban casi todas vacías, uno que otro caso, 10, 11 personas hospitalizadas, cuidados intensivos con una ocupación menos del 50%. Sin embargo, cuando uno revisa ahora, y lo podemos decir porque laboramos en diferentes lugares donde se brinda atención a personas con coronavirus, vemos que realmente la demanda de las camas de intensivos cada vez va en aumento. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Qué pudiera pasar si pasáramos entonces a la fase 3, que ya escuchamos que se detuvo? Porque esa fase 2 se suponía que era solamente una parte de las personas que iban a ir a las empresas, pero la realidad es que yo creo que se abrió y se entendió que era que todo el mundo regresara a trabajar. ¿Usted entiende que fue que no se dio un cumplimiento adecuado a ese primer llamado de la fase 2 para que ocurriera esto que está pasando en este momento, Eddie? Por favor. Es una combinación de cosas, Héctor. Es una combinación de cosas. Nosotros no podemos echar la culpa a un lado o a otro. Ni tampoco tenemos que buscar un culpable. Yo creo que estas son cosas que nosotros estamos aprendiendo. Fíjate que siempre ha existido en todos los países lo que se llama la frase de ensayo-error. O sea, nosotros estamos haciendo cosas, vemos que no funciona, volvemos a hacer otras cosas que funcionen más. Ahora mismo podemos decir, por ejemplo, quizás se debió esperar más para preparar a la población para esa fase 1, para la misma parte gubernamental preparar a las partes que estaban involucradas en esa primera apertura, que eran las empresas más pequeñas, supervisar más, tener más insumos para la población. O sea, esas son cosas que debimos posiblemente pensarla mejor, pero se hizo una apertura, quizás no con la supervisión que se esperaba. Y sobre todo, yo creo que donde podríamos tener una lección aprendida es que no se preparó para un aumento de casos. O sea, estaba pensando que al no tener los casos que tuvimos en la primera etapa de la enfermedad, vamos a decirlo así, en ese primer pico de la enfermedad, si es que se pudiera hablar de un segundo pico, no teníamos tantos casos porque no pensamos que los casos iban a subir sin tener en cuenta ese confinamiento que tenemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el virus se estaba comportando de una manera diferente en el país. Todavía no sabemos por qué se ha comportado así, pero sí tenemos que entender que eso no quiere decir que tú
si abres la economía como la estás abriendo, si hay una movilidad, tú debes bajar la guardia, porque en un momento determinado la interacción, el aumento de la movilidad y de la interacción de la población te puede aumentar los casos y saturar el sistema de salud, que es precisamente lo que no queremos. Cuando se hizo ese confinamiento al principio, lo que queríamos era precisamente aplanar la curva, y aplanar la curva no es más que sabemos que van a venir casos, sabemos que van a venir más casos, pero no queremos que vengan todos de golpe, que se haga un golpe rápido, porque eso satura el sistema de salud. Y saturar el sistema de salud simplemente quiere decir que tú vas a tener más gente que van a tener más, que quieren y necesitan estar en el hospital, que tienen que tener accesibilidad, y sobre todo aquellos los más vulnerables, cuando tú llenas el sistema de salud, no van a tener el espacio para poder entrar en esas unidades de cuidados intensivos, y esos son los que precisamente te van a aumentar la tasa de letalidad. Así que nosotros tenemos que seguir exhortando, en primer lugar, a las autoridades gubernamentales a que vigilen lo que son los indicadores. Ahora mismo la tasa de positividad, fíjate que la tasa de positividad se ha seguido manteniendo en un 20%, alrededor de un 20%, y no ha bajado de ahí. Eso debió llamar la atención, debió prepararse más camas, porque tú vas a tener más casos, y sobre todo vas a tener más casos que posiblemente se afecten, que son los vulnerables, porque ahora, antes, y eso lo dijimos en un programa que tuvimos contigo, Héctor, cuando es un confinamiento, tú te comportas como un ente pasivo, y la gente viene a tu casa, si es que tú lo dejas llegar, y te trae el virus a tu casa. Pero cuando tú abres la economía, ya tú te conviertes en la persona que sale y puedes traer el virus a tu casa, y ahí es que viene el problema, porque no solamente lo traes tú, sino que puedes afectar a los más vulnerables, a esos de más de 60 años con comorbilidades, y por eso un segundo pico, que lo habíamos dicho en tu programa, puede ser peor que un primer pico. Entonces, ahora hay que tomar las medidas necesarias para poder seguir haciendo la mitigación de impacto, y esas medidas son gubernamentales, son a nivel del sistema de salud, pero también algo muy importante que nosotros le llamamos en inglés el personal accountability, es la contabilidad de la persona. O sea, la persona tiene que entender que tiene que tener una responsabilidad, no solamente para prevenir que se contagie, sino tener respeto y prevención suficiente para no contagiar a los demás, porque así es que vamos a mitigar el impacto y vamos a mantener esa curva plana que tuvimos en ese primer pico. Conversaba con un colega hace unos días, y él decía o señalaba o pensaba desde el punto de vista teórico, y quiero escuchar por favor, doctor Pérez, en su opinión, de que este pico que hemos tenido se pudiera deber a la apertura que ocurrió comercial el Día de las Madres, porque él dice que posiblemente cada 15 días, hoy estamos a día 19, que posiblemente ese incremento de casos a partir del 7º, 10º día pudiera quizás atribuirse a ese proceso comercial que ocurrió en República Dominicana, que se permitió que las personas fueran a las tiendas, hicieran las compras, etcétera, y mencionaban que quizás eso pudo haber activado un poco la economía en ese fin de semana, pero que también pudiera ser responsable en parte de lo que es este proceso de nuevos casos. ¿Qué a usted le parece esa teoría de ese colega? Yo creo que debemos ver las cosas más que anecdóticas desde el punto de vista de lo que es la experiencia internacional. Okay. O sea, tú tienes, por ejemplo, lo que se llama, eso se ha reportado en algunos artículos muy interesantes a nivel de lo que es el comportamiento en medio de la pandemia que estamos. Tú tienes lo que es luna de miel de la pandemia. Y aunque suena paradójico, la luna de miel es que la gente comienza a ser, vamos a decirlo así, más respetuoso de lo que son las reglas para prevenir el virus, porque precisamente en esa primera etapa había mucho desconcierto, había mucha desinformación. Mucho temor. Mucho miedo, exactamente, mucho miedo. Entonces, cuando la gente le tiene miedo a algo, sobre todo a lo desconocido, se acata y sale rápidamente a defenderse. Es la ley de la sobrevivencia, y es lo que se llama en ese primer pico lo que es la luna de miel, que es que nos acotamos a todas las reglas que hay y seguimos todas las reglas que vienen. Ahora, hay otra etapa que es la etapa del cansancio, la etapa que comienza la gente a relajar, no solamente porque la relajación, como se llama, de las acciones que se hacen, no es solamente a nivel gubernamental, también a nivel personal, que es parte de lo que son las actividades del conglomerado social. Comienzan a relajarse, comienza la gente a tener menos miedo, a querer saber más, a que entiende que sabe más y a protegerse menos, porque tiene ahora
posiblemente algunos datos que le hacen sentir con menos riesgo, y no es la realidad. Nosotros tenemos que entender que ahora mismo las indicaciones de la evidencia sobre los medicamentos es que ahora mismo estamos igualitos como estábamos cuando empezamos la pandemia. Peor, porque ahora el problema es que ninguno funciona. Ahora no funciona ninguno. Ahora no funciona ninguno de lo que estamos viendo, incluso el medicamento que estábamos utilizando en el sistema de salud. Tampoco. O sea, acaba de salir una investigación diciendo precisamente eso, que no funciona en las etapas que se está utilizando ese medicamento para reducir la posibilidad de mortalidad en la población. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora mismo? ¿Qué es lo que había hace 8 semanas? Sigue siendo las medidas de prevención, higiene, protección con mascarillas y distanciamiento físico. Entonces la población tiene que entender eso y tiene que hablársele claramente a la población de que si no seguimos haciendo eso, vamos a tener un aumento de casos, de que aquí la gente ha comenzado a decir que Dios es dominicano y que esto no existe. Eso no es verdad. O sea, nosotros tenemos que entender que la enfermedad tiene su curso natural. Nosotros tuvimos un curso natural que fue de cerrar y hacer un confinamiento. Eso redujo la movilidad, muchas cosas más que pudieron haber pasado, que no sabemos, pero que contuvimos los casos y tuvimos una tasa de letalidad que ahora mismo, afortunadamente, vamos reduciendo y se va haciendo de un 3.5 a un 2.6. Pero si no seguimos haciendo lo que en esa primera etapa, que es lo que se llama la responsabilidad personal, si no seguimos haciendo eso, si no le damos los insumos a la población para que haga eso, y sobre todo alternativas para que pueda salir paulatinamente de un confinamiento sin un malgaste de la salud mental, entonces nosotros vamos a tener desafortunadamente un aumento en el número de casos, vamos a tener un tema de salud y vamos a perder todos los indicadores que pudimos conseguir en esta primera etapa de la pandemia. Estamos conversando con este tipo de procesos epidémicos. En el próximo segmento, ya que vamos a hacer una pausa, vamos a preguntarle al doctor Iperestein algo que yo sé que todo le está viendo en 360 grados. Doctor Iperestein, ¿hasta cuándo? Un análisis de cuándo podemos regresar a la normalidad, hasta cuándo va a durar esto, y sobre todo si los aeropuertos y las ciudades económicas se van a poder aperturar en algún momento en la República Dominicana. Así que ya saben, nos vamos a hacer una pausa, por favor quédese con nosotros, volvemos en unos minutos. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, acompañado en la tarde de hoy por el doctor Eddie Perestein, quien es epidemiólogo, salubrista, especialista en pandemias y epidemias. Con el doctor Eddie Perestein estamos conversando de la situación actual del coronavirus en la República Dominicana, el incremento de los casos. El doctor Eddie Perestein ha hecho una presentación excelente sobre la situación en la cual nos encontramos y ha hecho mucho énfasis en algo que me ha gustado, y esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para tratar de frenar este proceso. Recordar que si usted tiene síntomas, que si usted sabe que estuvo expuesto, tratar de mantenerse aislado posiblemente es una de las medidas más efectivas en este momento para reducir los casos. Doctor Eddie Perestein, antes de la pausa quedamos con una pregunta, que cuando esto se termina, pero antes de caer en esa pregunta, permítame preguntarle. Algunas personas están hablando de volver de nuevo a confinarnos, a que volvamos a cerrar la República Dominicana otra vez, que hagan un toque de queda de 24 horas, que las medidas sean más estrictas. En lo personal y en lo profesional, doctor Eddie Perestein, que comente cuál es su opinión y su parecer sobre esa petición que hacen algunos segmentos de la población, doctor. Volvemos otra vez, o sea, no podemos tomar decisiones sin por lo menos tener la evidencia de por qué estamos haciendo eso. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener indicadores para asumir la responsabilidad de confinar, no confinar, seguir abriendo, cerrando. Si hay algo que yo creo que ha sido una constante en toda la población, es la avidez, el hambre que tiene la población de tener información clara y precisa. Si hay algo que nos ha dejado la lección aprendida de esta pandemia,
epidemia en nuestro país es precisamente que la información está muy accesible, que la gente quiere información, que la gente le gusta enterarse. Y no es posible que tú digas, mira, no vamos a abrir la fase 3 y tú no le des indicadores claros a la población de por qué no lo hiciste. O sea, yo creo que la población reacciona mejor y eso lo hemos visto en todas las enfermedades. Si me permites hacer la analogía con el VIH, por ejemplo, el SIDA, cuando comenzaron a hablarse de la gente claramente de cómo se transmite la enfermedad, de cómo se previene, la gente tuvo más control que metiéndole miedo. La gente tuvo mucho más forma de cómo prevenir la enfermedad y ya tú ves cómo estamos. Aún no teniendo una vacuna para el VIH, ya tenemos tratamiento y ha habido una bastante prevención de parte de la población mundial y local. Entonces, nosotros tenemos que entender que a medida que tú le informes a la gente de cómo estás tomando la decisión, más la gente va a colaborar contigo, ¿no? No es verdad que tú puedes pasarte toda la vida con un toque de queda y cerrando la población. Tú tienes que apostar a otro tipo de paradigma, tienes que apostar, si no, te pasó por encima la pandemia. Tú tienes que apostar a otro tipo de paradigma. Ya el paradigma no puede seguir forzando y reforzando medidas porque va a llegar un momento que la población va a incurrir como quiera riesgo. O sea, la población hay que educarla. Y entonces eso es una de las cosas que nosotros hemos dicho. Hay que apostar a la atención primaria. El paradigma centralizado ya no puede seguir reinando. Tú tienes que descentralizar. Volvemos otra vez a insistir. Tienes que buscar las direcciones provinciales. Irte a esos líderes comunitarios y apostar a la atención primaria con apoyo de ONG, con apoyo de instituciones privadas o instituciones basadas en la fe, no basadas en la fe. O sea, tienes que tratar de hacer esa red única de salud que se oye más como un cliché, pero no lo es. Esa es la forma en que tú vas a llegar a las comunidades, porque no hay forma de hacer sostenible una comunidad si tú no envuelves a la comunidad misma. Así que apostemos a eso, apostemos a un cambio de paradigma, apostemos a saber la información real y en base a esa información real, entonces veamos si tenemos que abrir o cerrar o volver al confinamiento, que ojalá no se tenga que volver al confinamiento, porque entonces sí sería un impacto negativo para la economía del país. Entonces ya el problema en unos meses no será la enfermedad, sino que serán los indicadores económicos y la sostenibilidad de la población dominicana, que ya de por sí ha estado afectada con todas las medidas que se han hecho para poder restringir el número de casos en el país. ¿Cuándo el dominicano y la dominicana podrán viajar de nuevo? ¿Cuándo usted entiende, doctora Di Perestén, que los aeropuertos pudieran aperturarse nueva vez? Fíjate, esa es una pregunta importante y que la gente se tiene que estar haciendo ahora. Por ejemplo, nosotros no abrimos la fase 3, pero entonces estamos pensando el 1 de julio movernos a la fase 4. Entonces, ¿qué te hace pensar que si tú no tienes indicadores para moverte a la fase 3, que son indicadores que necesariamente tienen que ser internos porque tú tienes tus fronteras cerradas? Entonces, si tú tienes tus fronteras cerradas y aún así has dicho, no me puedo mover de una fase a otra, ¿qué le hace pensar a uno que entonces te vas a mover a una fase 4 cuando tú sabes que cuando abras la frontera vas a tener la posibilidad también de no solamente tener casos en el país, sino que pueden venir casos de otros países todavía impactarte aún más lo que es el número de casos y de contagios en la República Dominicana? Eso lo vimos, lo hemos visto, vuelvo y repito, hay que hacer la analogía con lo que está pasando internacionalmente. Singapur tenía muy bien controlada su enfermedad y desde que abrió la frontera comenzaron a elevarse el número de casos, precisamente porque le trajeron casos importados. China, que había tenido ya, se había declarado prácticamente sin casos, ahora está volviendo a tener. Beijing un número de casos, precisamente un brote, porque hay casos importados, hay una movilidad de la población. Así que yo creo que realmente nosotros tenemos que entender que nosotros, hasta que no tengamos indicadores que nos digan qué vamos a hacer para convivir con esto, ¿qué nosotros le vamos a ofrecer a la población para convivir con esto? Es verdad que hay una responsabilidad personal, pero también hay que ayudar a que la persona que no tiene los recursos para comprar una mascarilla tenga acceso a mascarillas, sobre todo en esos lugares públicos. Que se le hable a la gente en esos lugares públicos de insistir en cuáles son esas 3 medidas y sobre todo la responsabilidad personal de protegerse para proteger sus personas en su casa, sus colaboradores y proteger todas las personas con las que ellos puedan interactuar en este momento de la epidemia. Doctora Di Perestén, mucha gente hablaba de que el calor mataba el virus. La Florida, uno de los sitios más calientes en los Estados Unidos, ahora se ha convertido en el gran boom de este proceso. República Dominicana, un clima tropical. Tira esto por tierra este
pensar de las personas? Fíjate, Héctor, cuando uno ve que la NASA no ha podido, la NASA, que es una institución que está dedicada precisamente al estudio del ambiente, de todo lo que puede afectar lo que es la geografía mundial, no ha hecho un estudio y no se ha atrevido a lanzar un estudio que haya sido publicado sobre esto del clima. Ya eso le trae suspicacia a una persona que se basa en evidencia. Entonces, el clima, que siempre se ha dicho que tiene alguna relación con esto, yo creo que más que el clima, pudieran ser otras cosas. Como no sabemos la evidencia si va a favor o en contra, tú siempre vas a tener ese interrogante de que por qué en un país como este no ha pasado esto, pero sin embargo en países como nuestro, Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil, que se ha relacionado y que hay inmigrantes españoles, pero también tiene un clima como este, Brasil, muchos lugares de Brasil también que tienen una cantidad enorme de casos, la Florida, que ahora con la reapertura, fíjate que han vuelto a tener casos. Entonces es muy difícil uno poder asociar una variable como el clima para poder hacer esto. Más bien pudiéramos asociar todo lo que es el campo abierto, que sí se sabe que la afección, la virulencia, la efectividad del virus en campo abierto es mucho menos que cuando tú estás en sitios cerrados, sobre todo si tienes acondicionador de aire en esos sitios y sobre todo si estás en un lugar que hay aerosoles, en los hospitales, tú entiendes, en esas unidades de cuidado intensivo, ahí tienes más posibilidades de contagiarte. La gente siempre habla del peregrino y que el peregrino en Puerto Plata, pero recuérdense que el peregrino fue a campo abierto también y fue una provocación que se hizo, vamos a decirlo así, pero también la gente iba con mascarillas, estaba en campo abierto, no había la efectividad que hay cuando hay un sitio cerrado, y todo eso ha hecho que la gente comience a decir que no, porque el clima me protege. En realidad volvemos a insistir y vamos a seguir insistiendo en que los tres pilares que hay para prevenir la infección es higiene, lavado de manos con jabón o con gel, alcohol al 70% para inhibir el virus en menos de un minuto, protección con mascarillas, y si está trabajando con clientes también puede usar no solamente la mascarilla, sino los cubrecaras y además un distanciamiento de por lo menos 2 metros para interactuar con otra persona. Doctor Eddie Perestén, nos quedan exactamente 5 minutos. Una pregunta que hicimos antes de irnos a la segunda pausa es, ¿cuándo usted estima? No tiene que ser Nostradamus ni tener una bolita de cristal y decirnos tal día, pero tentativamente, ¿cuándo usted estima que esto pudiera por lo menos regresar un poquitito a esa normalidad que teníamos y no tener unidades de cuidados intensivos con pacientes esperando, hospitales y clínicas con las unidades de coronavirus casi a totalidad, 167 personas a la fecha que dice el reporte de World Meter que se encuentran en cuidados intensivos en este país? ¿En qué momento pudiéramos regresar? ¿O usted entiende que pudiéramos tener un descenso de este nuevo repunte que estamos observando en la atención, por favor? Sí, si hubiese habido una caracterización mejor de la epidemia a nivel nacional, yo pudiera decirte a ciencia cierta, o quizás tuviera más conciencia y más severidad, más confianza para decirte cuándo podría alcanzar una inmunidad de rebaño, por ejemplo, que es lo que la gente espera. Esa inmunidad de rebaño que no es más que un 60% de la población que se haya afectado. Y yo siempre le pongo el ejercicio cada vez que estoy en una reunión o estoy hablando con mis alumnos, le digo, levanten la mano, ¿cuánto le digo chikungunya a ustedes aquí? Y generalmente me levantan la mano 3 y hay 10 que no la levantan. Y digo, sin embargo, ya no hay chikungunya en el país. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Se alcanzó una gran parte de la población que estaba vulnerable y eso hizo que después de un momento determinado ya la enfermedad no estuviera en el país y no, o si iba a estar en forma endémica. Eso le da mucha oportunidad no solamente al sistema de salud de prepararse para la enfermedad, sino también a que vengan cosas nuevas como una vacuna, un mejor tratamiento, una mejor prevención. Entonces esas son de las cosas que van a depender mucho primero de la actividad con que se haga. Si vamos a abrir fases y va a haber movilidad de esa economía que es casi seguro que va a seguir abriéndose esa fase, tú tienes que esperar que más gente se va a afectar
y tienes que preparar el sistema de salud para que no haya una sobresaturación. Tiene que haber una responsabilidad personal que va a acompañar esa responsabilidad personal no solamente de educación, sino de los insumos que se le pueda dar a la población para que se proteja y para que pueda tener un lavado de manos adecuado, sobre todo en los lugares públicos, en los transportes públicos, que es donde más riesgo ahora mismo puede tener esa población. Y hay otra cosa importante también, aprender a convivir con la enfermedad. Nosotros posiblemente ya no tenemos que hablar de epidemia, sino de una endemia. Esto se puede quedar como el dengue y pueden venir esos picos que ahora mismo te están preocupando tanto a ti como especialista. Y eso va a venir cada cierto tiempo y vamos a tener que prepararnos para cuando eso suceda, nosotros tener la herramienta necesaria, no solamente a nivel de atención, sino a nivel de prevención, en lo que viene una vacuna y nos ayuda a prevenir la enfermedad local, regional y a nivel mundial. Eddie Perestén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda un minuto. Una última pregunta de Sino. ¿Se deben cumplir las responsabilidades cívicas en los próximos días, para no decir la palabra completa de lo que viene por ahí, aquí en República Dominicana? Es una obligación nosotros cumplir con todo lo que tiene que ver con el deber ciudadano. La vida sigue. Nosotros debemos convivir con el virus, saber cómo prevenirlo y seguir apostando a que nosotros vamos a seguir no solamente sobreviviendo, sino atendiendo con todo lo que nos ocupa como ciudadanos y personas de bien que somos en nuestro país. Señores, hemos conversado con el doctor Eddie Perestén, médico epidemiólogo, salubrista, especialista en procesos epidémicos y pandémicos. Agradecemos, doctor Perestén, su tiempo y a aquellas personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Lamentamos que ya nos escribieron que esperaban otro tipo de programa abordando una parte un poco más clínica. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es ese gran incremento en las personas que están buscando atención. Y como ha dicho el ministro de Salud en muchas ruedas de prensa, muchas personas jóvenes que han requerido atenciones médicas. Pero de verdad, gracias por su sintonía, gracias por dedicarnos estos minutos como cada viernes en 360 grados tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, se siente agradecido por su sintonía. Nos vemos el próximo viernes.